El siguiente tema, cáncer gástrico, manejo actual, está a cargo del doctor Rodrigo de Jesús Castaño Llano, médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, médico cirujano gastroenterólogo y endoscopista de la Universidad Pontificia Javeriana, profesor titular de cirugía de la Universidad de Antioquia, labora actualmente en el Instituto de Cancerología, en la Clínica del Rosario y en la Clínica Las Américas AUNA. Buenas, un cordial saludo. Me siento muy complacido con esta invitación de parte de ASMEDAS. Quiero agradecerle al comité organizador y felicitarlos por su compromiso con la actualización médica. El tema que me ocupa es un tema de particular interés para mí, es el cáncer gástrico. Voy a hacer algunas referencias en los tópicos que a mí me corresponden, como es el manejo endoscópico y quirúrgico de esta patología. Quisiera expresar inicialmente que no tengo ningún conflicto de interés, y si bien haré referencia a algunas marcas, no tengo ningún compromiso con las casas productoras. Quiero ambientar esta presentación con este caso en particular. Este paciente a los 47 años, en el 2009, se le hace un diagnóstico de gastritis superficial con Helicobacter pylori. No me quedó claro por qué no le hicieron la erradicación del Helicobacter pylori. Y 10 años más tarde a este paciente se le demostró la presencia del Helicobacter pylori más gastritis, ya que veíamos algo de metaplasia. El paciente no mejora de sus síntomas dispépticos, se le hace esta colonoscopia en la cual no hay una explicación a su dolor. 6 meses más tarde, de noviembre a abril, se le demuestra en esta endoscopia por los síntomas dispépticos un carcinoma pobremente diferenciado, lo cual motivó la consulta al servicio de cirugía gastrointestinal. Yo vi a este paciente en abril, le pido una tomografía donde destaco que no declaran compromiso metastásico. Sin embargo, al hacerle la laparoscopia, vean que en el sitio de implantación del falciforme en el hígado hay un franco tumor metastásico por el carcinoma gástrico. Habían además focos de compromiso peritoneal, como el que vemos aquí en el ligamento falciforme. Al levantar el lóbulo hepático del hígado, el lóbulo hepático izquierdo, observen también siembras debajo en el segmento 3, aquí las podemos ver, y todas las muestras que le tomé, como esta que estoy realizando acá en el ligamento falciforme, fueron positivas para carcinoma. Como ven, este paciente nos equivocamos desde el principio. Desde los 47 años se le hizo el diagnóstico de una gastritis con metaplasia intestinal asociada al Helicobacter pylori. No se erradicó el Helicobacter pylori. 10 años más tarde, en el 2019, a finales, en noviembre, se le documenta cambios de metaplasia, pero el paciente no se ve una lesión tumoral que se evidenció 6 meses más tarde. Esto es lo que se conoce como un carcinoma gástrico post-endoscopia, a lo cual también nos referiremos más adelante. Entonces, así las cosas. Esto es como para ambientar lo que es el día a día de nuestros pacientes. El cáncer gástrico sabemos que está asociado a la infección por Helicobacter pylori, y ambas condiciones vienen en un franco declive en su presentación. Contrasta esto con lo que ha sucedido con el carcinoma de esófago y el reflujo gastroesofágico, el cual viene presentando una alta incidencia y prevalencia en la población mundial. Colombia es uno de los países con más alta incidencia de cáncer gástrico en el contexto mundial. Su tasa está de 11 casos por 100.000 habitantes para mujeres y alrededor de 20 casos por 100.000 habitantes para hombres, más o menos la mitad de lo que sucede y lo que está descrito para el Japón. En la carcinogénesis, en el cáncer gástrico, este señor, un patólogo antioqueño, el doctor Pelayo Correa, en 1975 sugirió que el carcinoma gástrico sobrevenía a partir de una mucosa normal con estos diferentes cambios de gastritis crónica, gastritis atrófica, la aparición de displasia y cáncer. Destaco en el trabajo de él que él hace referencia a la metaplasia intestinal y la destaca como una condición preneoplásica, situación que no fue muy bien aceptada, sobre todo por la literatura japonesa. Sin embargo, el tiempo le fue dando la razón. A esta situación o a esta serie de eventos se sumó el descubrimiento por estos médicos australianos, el doctor Robin Warren y el doctor Barry Marshall, este gastroenterólogo, Warren patólogo, quienes descubren el Helicobacter pylori en 1982. Entonces es allí cuando el doctor Correa reorganiza esta cascada y determina que la gastritis atrófica que precede toda esta serie de cambios está determinada por la infección
del Helicobacter pylori, infección que se da en la población mundial más o menos entre el 60 y el 70% y a partir del primer año de vida. Entonces toma aquí un papel preponderante el Helicobacter pylori, está conceptualizado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno tipo 1, en el cual no hay dudas de que su presencia induce el cáncer gástrico. La interacción del Helicobacter pylori con el epitelio gástrico se sabe que induce la aparición de la gastritis crónica que veíamos, aparición de úlcera gástrica y de úlcera duodenal, y lo más temido, por supuesto, es neoplasias como el maltoma y la aparición de carcinoma. Entonces, el Helicobacter pylori no es el único factor asociado con la aparición de cáncer gástrico, es de pronto en los que mejor se ha documentado esta relación, pero también está documentado la enfermedad de Menetrier, el consumo alto de sal, un consumo bajo de frutas y verduras, el hecho de fumar, la infección por el virus del Epstein-Barr, factores genéticos, hay condiciones familiares de raza y geográficas que condicionan la aparición de cáncer gástrico, los estómagos postquirúrgicos, igualmente la presencia de pólipos hiperplásicos gástricos, el sexo en los hombres es más frecuente, en general la variedad intestinal sobre todo, y en esta serie de transformaciones descritas por el doctor Pelayo Correa hay dos formas de presentación del cáncer gástrico, descritas por una patóloga, la doctora Laurín, hacia la mediados de la década de 60. Ella describió el carcinoma gástrico intestinal, en el cual está la prevalencia de alrededor del 50%, es la forma más frecuente de presentación, con diferentes grados de diferenciación de bien a mal diferenciado. Las células tienden a ser más frecuentemente cohesivas y la presentación es entre los 55 y 80 años de edad. La relación hombre-mujer es de 2:1, mucho más frecuente en el hombre, y se da sobre todo en zonas de alta incidencia de cáncer gástrica como lo nuestro, como nuestras zonas, sobre todo de altiplano cundiboyacense y en Nariño. El cáncer gástrico difuso no se relaciona tanto con esta serie de factores condicionantes o precancerosas como habíamos visto, y en el cáncer gástrico difuso la prevalencia es del 35%. Esta sumatoria no es del 100% porque hay un 10 a 15% de los pacientes que pueden presentar condiciones mixtas en su expresión histopatológica. Son muy mal diferenciados, hay una notable pérdida de la cohesión, son de una aparición más temprano y aquí la incidencia hombre-mujer es de 1:1. Y las metástasis más frecuentes son hematógenas, de allí su pobre pronóstico, y este es más frecuente en áreas de baja incidencia. Entonces, esto es lo que hace referencia a la aparición del cáncer gástrico. Quisiera hacer referencia igualmente a los aspectos endoscópicos y clínicos del cáncer gástrico. Aquí arriba a la izquierda ven un cáncer gástrico avanzado y a la derecha abajo ven un cáncer gástrico temprano. El de la izquierda tiene metástasis hepática, ven mamelones tumorales. Esto negro corresponde a necrosis del tumor, porque la angiogénesis no corresponde al crecimiento tumoral. Esto es de muy pobre pronóstico, tuvo una sobrevida de 4 meses, mientras que este paciente de abajo a la derecha, estoy haciendo una tinción con azul de metileno para hacer la tipificación de los bordes, de los márgenes de la lesión, y la resección endoscópica de este paciente garantiza una sobrevida del 90% a los 10 años. Este paciente, como les dije, la sobrevida va de 4 a 6 meses. Entonces, este es el espectro clínico en el que nos movemos, lesiones demasiado avanzadas que corresponden al 80% de nuestros pacientes. Desafortunadamente, el cáncer gástrico temprano o precoz en nuestro medio escasamente rodea el 10%, mientras que en países como en Japón, el 60% de sus lesiones corresponden al cáncer gástrico temprano. Este es el espectro en el cual por estadificación se presenta el cáncer gástrico. Puede ser no metastásico, las formas metastásicas son aquellas que deben ser sometidas a quimioterapias paliativas, radioterapia paliativa, endoscopia o cirugía paliativa, y aquí en general el cuidado paliativo tiene una importancia preponderante, mientras que en las formas no metastásicas, cuando las lesiones son tempranas, estamos hablando de compromiso no más de la mucosa y submucosa, sobre todo cuando no tienen ganglios comprometidos. Estos pacientes son susceptibles de manejo endoscópico siempre y cuando la histología nos diga que son pacientes
que tiene una variedad diferenciada, tiene menos de 2 centímetros y no hay ulceración. Como les digo, este es el grupo de pacientes que se someten a resección endoscópica. Si se sale de este patrón, son lesiones de mayor tamaño o ulceradas o bien mal diferenciadas, los pacientes deben ser sometidos a gastrectomías. Ya cuando hay compromisos ganglionares, estos pacientes deben ser llevados a gastrectomía y hacer por lo menos una disección del tipo de 2. Y cuando el paciente tiene invasión de órganos vecinos, la gastrectomía se debe acompañar de la resección local en monobloque del órgano comprometido. Este es, digamos, el espectro de lo que es el carcinoma gástrico ya avanzado versus el carcinoma gástrico temprano, que puede ser manejado endoscópicamente si no hay ganglios o bien con una gastrectomía más un D1 cuando hay compromiso ganglionar. Quiero destacar entonces el papel de la endoscopia. La endoscopia debe hacerse muy juiciosamente, sobre todo en las formas de tamizaje. Aquí se insinúa una lesión aplanada que van a ver que se hace mucho más evidente cuando hacemos tinciones con colorantes vitales. Se dice que son colorantes vitales porque son captadas por la mucosa gástrica en vecindad. Aquí hacemos una nueva tinción de la lesión para destacar las características de la misma. Observen aquí cómo hay una zona de levantamiento. Característicamente las lesiones neoplásicas no captan el medio de contraste y esto hace que se hagan notorias con respecto al epitelio gástrico en vecindad, que es normal y absorbe el colorante. Sin embargo, estas tinciones son muy engorrosas porque en estas tinciones no solamente se tiñe el estómago, sino que termina teñido todo el equipo médico, el piso. Entonces, ya por fortuna, los endoscopios más modernos traen las tinciones o la cromoendoscopia digital. Es solo hundir un botón y ya se cambia el espectro del haz de luz y ya con este espectro e inclusive con la magnificación se hacen aparentes las lesiones con sus bordes y sus características vasculares superficiales que nos hacen una aproximación muy certera de si es una lesión avanzada o no. Entonces, destaco el papel entonces en nuestro medio de estas tinciones, sean vitales o por cromoendoscopia digital para lograr una endoscopia de máxima calidad y evitar situaciones como la de esta paciente quien consulta o se le hace esta endoscopia por melenas el 25 de julio del 2017. Esta paciente tuvo la oportunidad de operarla, vino a mi consulta con estas dos endoscopias, esta primera endoscopia del 25 de julio, como les decía, y en vista de que las melenas persistían, la familia le repite la endoscopia y observen que 2 meses después se hace aparente esta gran lesión tumoral ulcerada, que es la que explica las melenas de la paciente y que no fue vista en esta endoscopia inicialmente. Esto sucede en la serie que estamos a punto de publicar. La revista mexicana de gastroenterología aceptó una publicación del llamado cáncer gástrico posendoscopia. Es una serie realizada en el Instituto de Cancerología de las Américas, donde encontramos que el 8.2% de nuestros pacientes que son sometidos a cirugía tienen una endoscopia en los 3 años que preceden el hallazgo del cáncer. Es decir, que ese paciente se le pasó en su debido momento la endoscopia inicial, el diagnóstico de cáncer y hubo un transcurso de tiempo que se perdió con este paciente. Entonces, para destacar la calidad de la endoscopia en el diagnóstico del cáncer gástrico. Cuando tenemos un cáncer gástrico temprano podemos hacer esto, hacer una marcación de la periferia y hacer una disección endoscópica submucosa. Ahí vieron que inyecté la submucosa y ahí estoy disecando con un bisturí fino endoscópico el margen de la lesión. Aquí estoy terminando de hacer la disección endoscópica. El video está un poco más rápido para efectos de la presentación y ajustarme a los tiempos exigidos, pero van a ver que allí se va haciendo la disección hasta que la lesión cae. Aquí puede haber complicaciones como el sangrado, la perforación. Esto está del orden del 5% más o menos, pero en este caso afortunadamente las cosas salieron muy bien. Miren que este es el píloro y se hace una resección de todo este margen de la lesión. Corresponde más o menos a 330 grados de la circunferencia del antro. Otras alternativas, además de la disección endoscópica submucosa, es la polipectomía con asa, sobre todo para lesiones levantadas polipoides. Otra potencial forma de manejo sería la inyección y corte
o sea, la resección endoscópica mucosa que se hace por sectorizado en varias porciones. Aquí la tasa de recaída es muy alta. Lo mejor es hacer este tipo de disección que sale la lesión en una pieza única, que para el patólogo es más fácil de clasificar si hay invasión de los márgenes laterales o en profundidad. Las técnicas de succión, sobre todo para lesiones de no más de 1 o 1.5 centímetros. Muy bien. Progresando en cuanto a los aspectos quirúrgicos, podríamos iniciar con la laparoscopia de estadificación. La laparoscopia de estadificación varía su indicación de acuerdo a las diferentes sociedades. La Sociedad Americana de Endoscopia y de Cirugía Gastrointestinal, o la Sociedad Europea de Oncología Médica, prácticamente la definen útil para todos los pacientes con un cáncer resecable, y esto es para pacientes en los cuales hay compromiso ganglionar. Hay guías como la alemana que la sitúan en pacientes con T3 o T4. Como ven, las indicaciones son muy variables. En nuestro medio, básicamente la hacemos para una precisión, una laparoscopia de precisión, sobre todo en los cánceres gástricos más avanzados, y no como en todos los pacientes, como por ejemplo se sugiere en Francia o en el Reino Unido. Esta es una laparoscopia de estratificación en nuestros pacientes. Ustedes pueden ver que este compromiso omental tan extenso, igualmente siembras en el ligamento falciforme. Aquí abajo ven la masa, hay una citis marcada, y este compromiso que ustedes ven aquí en la serosa del diafragma, o inclusive en estas asas intestinales, no es aparente para la tomografía. Muy frecuentemente la tomografía se queda corta para hacer esta estadificación. Es por esto que antes de someter al paciente a una intervención mayor, el paciente muy frecuentemente con esta laparoscopia de estadificación o de precisión podemos definir en mejor cuantía el grado de compromiso. Se supone que con la laparoscopia de estadificación en las diferentes series se modifica el diagnóstico inicial entre el 20 y el 30% de lo que se tenía presupuestado inicialmente para este paciente. Ya siguiendo con respecto a la gastrectomía, si se debe hacer abierta versus laparoscópica, no solamente hay un componente estético cuando se hace una laparoscopia, sino que hay una serie de ventajas con este tipo de intervención cuando se compara la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica. Aquí van a ver una cirugía abierta en la cual la manipulación de los tejidos es muy amplia. Esto condiciona que el compromiso después de dolor y demás por el paciente va a ser mucho mayor. Una incisión menor implica menor dolor posoperatorio, menor uso de analgésicos, hay menos pérdida de sangre, y se ha demostrado, las diferentes series demuestra que el número de ganglios disecados es muy similar. Se permite una deambulación más temprana con menor estancia hospitalaria. Toda esta manipulación que ustedes ven ahí llevan a un mayor hilo en la cirugía abierta versus la laparoscopia, y las tasas de complicaciones son muy equiparables para ambos tipos de procedimientos. Hay igualmente, en cuanto a los pronósticos oncológicos, es muy similar para ambos en cuanto a términos de recurrencia, tasa libre de enfermedad y sobrevida a 5 años. Entonces, toda esta manipulación, como les digo, condiciona a que hay más dolor y demás. Ya en cuanto a la gastrectomía laparoscópica, como ustedes ven aquí, la movilización es mucho menor. Se cuenta con los instrumentos para hacer las diferentes cortes. En este caso vieron la sección del duodeno. La linfadenectomía que están viendo acá sobre la gástrica izquierda es también equiparable a lo que se hace en la vía abierta. Y en términos generales, los resultados finales desde el punto de vista oncológico para ambos tipos de intervención es muy similar. Existen diferentes meta-análisis que comparan las dos intervenciones, la abierta y la laparoscópica, y definitivamente no hay una diferencia en favor de la una comparada con la otra, lo que en términos generales afirma pues el hecho de que la laparoscopia es más conveniente para los pacientes. Todos estos pacientes deben, en su intervención quirúrgica, se deben tener unas precauciones en cuanto a los márgenes. Los márgenes no deben ser de menos de 5 o 6 centímetros, varía de acuerdo a las diferentes series o guías. En cuanto a las holandesas, ellos definen que
debe ser por lo menos 6 centímetros para la gastrectomía total y no menos de 6 centímetros y por lo menos, pues mayor de 6 centímetros para el subtotal y menor de 6 centímetros cuando se hace una gastrectomía total. Y ellos no discriminan si se trata de un carcinoma gástrico intestinal versus difuso, lo que sí se hace en las guías japonesas, y esto es lo que en general yo asumo márgenes por encima de 6 centímetros y por lo menos de 4 o 5 centímetros para la variedad intestinal y de 6 centímetros para la variedad difusa. Siempre que hayan dudas, se debe acompañar por una biopsia por congelación para definir que donde estemos cortando no haya compromiso del margen. La linfadenectomía, como les decía, debe ser por lo menos una linfadenectomía de 2. Varía de acuerdo si es una gastrectomía subtotal o total. No me voy a detener en esto, pero ya la literatura es suficientemente robusta y clara para que estos pacientes, cuando se hace el seguimiento por más de 5 o 10 años, se favorece el hecho de que se le haga la disección linfática tipo de 2 a estos pacientes, lo que involucra no solamente los ganglios alrededor del estómago, los perigástricos, sino además los ganglios que están en las arcadas vasculares en el estómago. Entonces, como para definir puntos claros en cuanto a la calidad de la gastrectomía por cáncer, debemos tener una estadificación óptima. Cuando hayan dudas en el TAC, debemos hacer una laparoscopia de precisión. Siempre que intervengamos el paciente, tenemos que hacerlo logrando unos márgenes negativos, si no la sobrevida va a ser exactamente la misma. La linfadenectomía tipo de 2 mínimo, y esto tiene su precio, se sabe que cursa con una morbimortalidad un poco mayor que cuando no se hace linfadenectomía, pero la sobrevida en términos generales va a ser mejor. La omentectomía se define solamente para los casos cuando haya compromiso seseroso. La bursectomía hace relación a la disección de la transcavidad de los epiplones. Esto ya está proscrito, no se debe hacer. Y la forma fisiológica de reconstrucción mejor para los pacientes es con una Y de Roux. Esto condiciona que el paciente tenga menos posibilidad de un reflujo biliar, y el hecho de que se haga abierto laparoscópica depende del entrenamiento del cirujano, si bien la laparoscópica se ve mejor favorecida en la evolución para la evolución del paciente. Quiero destacar el hecho de que estos pacientes deben tener un manejo interdisciplinario. Esta es una señora de 43 años que tuve la oportunidad de manejar en el 2010. Aquí ven un lavado de la cavidad gástrica donde hay esta úlcera. La paciente ingresa con unas melenas. Aquí hay un foco de sangrado que interpreto como el margen de la úlcera. Inyecto ese foco de sangrado con adrenalina para lograr el control y exploro esa gran úlcera y encuentro este material de detritus, este material necrótico en la gran cavidad. Por esto le pido este TAC de abdomen, donde me encuentro que en el hígado hay este compromiso, hay aire dentro del hígado y hay esta comunicación del estómago al hígado. La paciente resangra y hay necesidad de hacerle una arteriografía por el resangrado. Se le imponen estos coils, con lo cual en la arteria gástrica izquierda, con lo cual se cohíbe el sangrado. La paciente yo la llevo a una resección gástrica. Están viendo aquí el corte del lóbulo hepático izquierdo. Aquí estoy con el argonplasma haciendo el respectivo corte del hígado, y la idea es hacer una resección en monobloque entre el hígado y su fijación al estómago. No se debe hacer la separación para evitar la siembra de células tumorales en la cavidad abdominal. Entonces ahí estoy terminando de hacer la hepatectomía. Aquí estoy haciendo la ligadura de los respectivos conductos biliares, y este es el hígado resecado. Observen que aquí meto una pinza que se expresa en la cavidad gástrica, la úlcera que habíamos visto por la endoscopia, con ese material necrosado que corresponde al hígado, y aquí está el hígado abierto con esta cavidad que se había visto en la tomografía, y esto conduce, como ven aquí, hacia el estómago, que también ya lo habíamos abierto. Esta paciente, esto fue cuando trabajaba en el Hospital Pablo Ottón Uribe, que tuve la oportunidad de hacer este manejo interdisciplinario. Como vieron allí, hay la concurrencia de endoscopia, cirugía, el intervencionismo radiológico y el estudio por imágenes. Entonces, tuve la noticia recientemente de un colega que me llamó a decirme que la paciente todavía está en muy buenas condiciones después de 11 años de su intervención.
Pero hay veces en que los pacientes ya llegan en situaciones muy avanzadas, no solamente por este cáncer gástrico, sino que ameritan una paliación como en el sangrado tumoral, o en el caso que acabaron de ver, muchas veces hay que recurrir a la endoscopia o bien en la obstrucción pilórica. Entonces, es aquí donde la endoscopia tiene un papel importante. Vean este remanente gástrico con abundante contenido alimentario que hay que aspirar para evitar una broncoaspiración. No pude pasar por el píloro porque estaba ocluido por el tumor. Logré avanzar esta guía que se va hacia el ángulo de Treitz y sobre esa guía estoy avanzando este stent, como ven, el stent franquea la zona pilórica y una vez lo tengo ubicado en posición, comienzo a hacer la liberación del stent, el cual se hace la apertura franqueando la zona estrecha. Aquí ya está el stent totalmente expandido y una inyección de contraste me habla de que hay permeabilidad en sentido distal. A este paciente protocolariamente le hacemos un esofagostómago duodeno al día siguiente de la liberación del stent y ven cómo está permeable el stent y cómo transita el medio de contraste del saco gástrico hacia distal a través del stent. Ya hemos acumulado una alta experiencia. Aquí hay dos publicaciones locales, una del Instituto Nacional de Cancerología. Esta es una publicación nuestra donde recogemos la experiencia con 72 pacientes. Aquí hay diferentes series de la literatura donde nuestras cifras se adecúan a lo que está descrito en la literatura. Esta es una publicación que tuvimos la oportunidad de hacer cuando presentamos este trabajo en un congreso europeo de gastroenterología y hicimos una comparación del stent versus la cirugía donde definitivamente y nuestras cifras corroboran lo que está escrito en diferentes metaanálisis donde es mejor para el paciente, adquiere más rápidamente la vía oral y el paciente tiene menos estancia hospitalaria aunque no se impacta la sobrevida. Los costos están determinados y el uso del stent es la mitad de lo que vale la intervención quirúrgica. Ya en cuanto a los aspectos futuros, es fundamental hacer un diagnóstico precoz endoscópico y para esto nos valemos de esta tecnología en la cual se hace una endoscopia con microscopía por fluorescencia y microscopía con focal, logrando obtener aproximaciones histológicas del 96 al 97% para el diagnóstico. También la inteligencia artificial tiene un alto valor en nuestro estudio y definitivamente el robot tiene un papel fundamental. Aquí tenemos uno de los prototipos de robot, el robot Da Vinci, que permite una manipulación, una flexibilidad en la manipulación de los tejidos. Es muy confortable su utilización y definitivamente este va a ser el futuro en el manejo del cáncer gástrico. Ya las diferentes series que comparan el robot versus la laparoscopia se equiparan en términos de sobrevida, de morbimortalidad perioperatoria, y aunque hubo algunos cuestionamientos por algunas muertes por el uso del robot, se sabe que estamos apenas empezando su uso y que a futuro definitivamente esto se va a imponer. Ya como conclusiones, destaco que para impactar la sobrevida en el cáncer gástrico debemos tener un diagnóstico precoz, criterios de manejo claros, saber cuándo utilizamos la cirugía, manejos endoscópicos. La integridad, la interdisciplinariedad es fundamental en el manejo de estos pacientes, como vimos en el caso que les puso. Recursos y habilidades en el manejo idealmente de la laparoscopia y la robótica que llegará a nuestro medio sin duda para lograr una cirugía de alta calidad y hacer un seguimiento adecuado de nuestros pacientes para impactar adecuadamente esta sobrevida. Agradezco mucho la atención.